Muy buenas tardes, estimadas y estimados colegas, estudiantes y profesionales de la educación. En el marco del Día de la Abogada y el Abogado, el Instituto Consorcio Clavijero da la más cordial bienvenida a la primera conferencia de nuestro ciclo que hemos realizado para ustedes con mucho gusto. El día de hoy hablaremos sobre la regulación jurídica de la IA a la luz de los derechos humanos. La inteligencia artificial está dejando de ser una herramienta puramente tecnológica para convertirse en un factor determinante que impacta directamente la dignidad, la privacidad y la igualdad de las personas. En un mundo donde los algoritmos deciden desde quién accede a un empleo hasta cómo se vigilan las fronteras, la regulación debe convertirse en el escudo que garantice que el desarrollo tecnológico respete y proteja los derechos humanos. Analizar la IA bajo esta perspectiva permite anticiparse a sesgos discriminatorios, evitar abusos de poder y asegurar que la innovación camine de la mano con la ética y la justicia social, procurando que el progreso técnico no deje desprotegidos a los ciudadanos. Me complace acompañarles esta tarde como moderador. Mi nombre es Francisco Miguel Fuentes Valderas y les doy la más cordial bienvenida. Saludamos con aprecio y agradecemos la distinguida presencia de nuestra conferencista invitada, la maestra Dairén Ramírez Hernández, a quien le damos una cordial bienvenida. Maestra, gracias por estar. Buenas tardes y muchas gracias, Francisco, por el recibimiento y también a todas las personas que ya están conectadas viéndonos esta tarde. Gracias, maestra. Bueno, antes de cederte el uso de la voz ya para que des tu conferencia, vamos a compartir tu semblanza. Dairén Ramírez Hernández es maestra en Derechos Humanos y Juicio de Amparo por la Universidad de Jalapa y licenciada en Derecho con mención honorífica por la misma Casa de Estudios. Formó parte de la 7ª generación del curso de especialización sobre la reforma en materia de justicia laboral, impartido por el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación, obteniendo el grado de especialista en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral. Cuenta con diversos diplomados y capacitaciones enfocados en la reforma laboral en México, el derecho de las nuevas tecnologías, así como una amplia preparación en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, siendo en esta última área en la que, como resultado de su formación y desempeño, obtuvo el 3er lugar en el 6º concurso nacional de mecanismos alternos de solución de controversias en su edición 2021, organizado por la Iniciativa para el Estado de Derecho de la Barra Americana de Abogados, Abarroli, México. Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como docente y abogada postulante en reconocidos despachos jurídicos y contables, así como en distintas entidades públicas del Estado, tales como el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, CECOL, perteneciente a la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad. Actualmente funge como encargada de una de las mesas de procedimiento de declaración de beneficiarios en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, institución en la que ha ocupado diversos cargos desde el 2023 hasta la fecha. Antes de comenzar, les comentamos que el chat se habilitará previo al periodo de preguntas y respuestas. Les pido que vayan ahí poniendo sus preguntas para que cuando termine la maestra Dairén podamos dar paso a esta sesión y ella pueda contestar. Maestra, el micrófono es todo suyo. Gracias, muchas gracias, Francisco, y también agradecer a todos aquellos que nos sintonizan a través de la plataforma Zoom. De igual manera, agradecer a la directora general de aquí del Instituto Consorcio Clavijero, a la maestra Melissa Fabiana Luna Alcaraz, así como al subdirector, el maestro José Manuel Pérez, y al maestro Rafael Galarza, con quienes tuve la oportunidad pues de generar este acercamiento para este primer ciclo de conferencias en atención al Día del Abogado, que por cierto fue ayer, así que aprovechando el espacio pues felicitar a todos los colegas que celebraron su día y que sigamos ejerciendo con mucha templanza, pero sobre todo con nuestros principios siempre al frente esta tan bonita y loable profesión. Entonces,
pues ya estando un poquito más en orden respecto a la temática que vamos a abordar el día de hoy, entremos de lleno al tema que vamos a estar tratando, el cual, como ya comentaba aquí Francisco, consiste en la regulación jurídica de la inteligencia artificial a la luz de los derechos humanos. Todo ello, bueno, evidentemente encaminado a esta fecha tan importante como lo es el Día del Abogado y de la Abogada aquí en nuestro país. Entonces, de manera preliminar, vamos a comenzar atendiendo el tema desde la perspectiva jurídica, no sin antes dar entrada al mismo con una frase que quisiera compartirles, que fue mencionada justamente por un especialista en este ámbito, que es Joshua Bengio, en 2019 durante una de las conferencias DEX más importantes de aquella edición, que dice lo siguiente: la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero es solo una herramienta. Depende de nosotros decidir cómo utilizarla. En este orden de ideas, bueno, lo que nos está haciendo saber Joshua en este postulado es que si bien la inteligencia artificial es una herramienta o una tecnología que tenemos al alcance de nosotros, especialmente hoy en día, con el acceso tan masivo que se le ha dado y que la podemos ver en todos los hogares de nuestro país y del mundo, la realidad es que justamente funciona como el medio para poder generar acciones o para facilitar la vida humana. No es quien ejerce estas acciones, y es por ello que vamos a hablar justo de la importancia de regular estas tecnologías. Y para ello, yo considero importante dar un breve antecedente de cómo se ha desarrollado toda esta tecnología a lo largo de los años. Si bien el concepto de inteligencia artificial es algo que nos puede sonar novedoso, no es en realidad algo nuevo. Tenemos presentes avances en materia de tecnologías basadas en inteligencia artificial en el mundo desde 1800. Y aquí, por supuesto, en este esquema tenemos un breve contexto, por supuesto, y teniendo atención al tiempo de este espacio que nos están permitiendo aquí en el instituto, nos vamos a enfocar en los puntos principales. De inicio, bueno, como pueden ver aquí en la primera diapositiva, en 1842 se da el primer antecedente relevante respecto al desarrollo de las tecnologías basadas en inteligencia artificial, y lo vemos de la mano de Ada Lovelace, que es una matemática y científica estadounidense, quien de inicio fue la pionera en darse cuenta de que los cálculos o algoritmos que actualmente se utilizan para el desarrollo de las tecnologías basadas en inteligencia artificial tenían mucho potencial y que teníamos que explotarlo, pero no se podía hacer sino de la mano de quienes se dedican actualmente a este análisis, que son los informáticos y, por supuesto, los especialistas en bases de datos, que actualmente son quienes se dedican a los sistemas computacionales. Es así como transcurren muchos años y llegamos hasta 1921, donde por primera vez escuchamos el término robot. Evidentemente esto solamente se relaciona con la parte de la conceptualización de las tecnologías, pero no se puede dejar de lado, porque una vez que nosotros nombramos un fenómeno o alguna situación o hecho en específico, le estamos dando lugar y cabida en nuestra sociedad. Y eso fue lo que pasó con, en aquel entonces, el checo Karel Čapek. Y posteriormente, bueno, continuamos avanzando en la evolución de estas tecnologías hasta llegar a la creación de los primeros programas basados de lleno en inteligencia artificial. Dos de ellos, los más importantes, Unimate y ELIZA, que de 1961 a 1964 nos brindaron estas herramientas. Funcionaban como actualmente lo podemos poner en comparativa ChatGPT o un Gemini de Google, que consistían en programas a través de un chat por escrito, evidentemente, porque todavía no teníamos las bases habladas, que se encargaban de escuchar o en este caso de leer preguntas o alguna frase en concreto y dar una respuesta. Así que de esa manera, desde la década de los 60 ya veíamos los primeros vestigios de lo que hoy conocemos, como les decía, justo estos programas que ya te brindan incluso respuestas
específicas conforme al contexto de lo que les estás diciendo. Evidentemente, en aquel entonces tal vez eran respuestas un poco más burdas o simples, porque pues son los primeros desarrollos de programas computacionales basados en estas tecnologías, pero son el inicio de todo lo que vamos a ver más adelante. Más adelante, si gustamos continuar, atravesamos las etapas de desarrollo y llegamos a este punto tan relevante. En 1950, una década antes de estos dos programas que yo les comentaba, iniciamos con la base de lo que va a ser la inteligencia artificial como la conocemos hoy en día. Y todo esto fue gracias a esta persona que tenemos aquí en imágenes, que es Alan Turing. De hecho, para los que seguramente lo tienen presente, nosotros ya sabemos de la existencia de un premio, el famoso premio Turing, que fue justamente desarrollado en su honor, porque él es quien sentó las bases no solamente del desarrollo matemático, sino del desarrollo sistemático de estas tecnologías. Y fue justamente en su artículo de investigación denominado Computing Machinery and Intelligence, donde él nos establecía lo siguiente. Lo que decía Turing era que las máquinas podían pensar, pero no lo hacía como una frase o como un principio, sino que nos planteaba la pregunta de si esto era posible. Y aunado a este artículo desarrollaba los primeros estamentos respecto a si efectivamente las máquinas tienen la capacidad de generar razonamiento. Y con esa premisa es que avanzamos 6 añitos más para que posteriormente John McCarthy, que también es un estudioso e informático relevante en la historia del desarrollo de los sistemas computacionales y justamente ganador del mismo premio, del nombre de nuestro anterior especialista de Turing, él lo ganó justamente en este año, derivado de la definición que desarrolló sobre la inteligencia artificial y que fue presentada en el Dartmouth College en este mismo año. Y bueno, continuando con la línea de los antecedentes y la evolución de la inteligencia artificial, ya teniendo clara o asentada una primera base respecto a qué es la IA y posteriormente viendo ya de manera directa desarrollos de sistemas que se pueden comunicar o pueden generar respuestas a través de estas tecnologías, como fue ELIZA, que les comentaba hace un momento, pues avanzamos a lo largo de la misma década y llegamos a un momento de pausa que se denominan el primer y segundo invierno de la inteligencia artificial. Vamos a ponderarlo a nivel histórico de una manera semejante a este periodo de la Guerra Fría, que tal vez, ponderándolo a la Segunda Guerra Mundial, fue algo similar. Así como se detuvieron muchos de los avances y desarrollos tecnológicos durante cierto periodo de la época del desarrollo humano, pasó lo mismo con la IA, porque hubo una etapa de la humanidad que fue derivada de estos conflictos bélicos en la que, más allá de desarrollar tecnologías computacionales con el afán de generar conocimiento, se desarrollaban con el afán de defenderse, derivado de todos estos conflictos. Y fue ahí donde se dieron estos dos periodos de pausa. Sin embargo, para el 97 ya vemos este resurgimiento de las tecnologías basadas en IA con el desarrollo de la Deep Blue y posteriormente de otros sistemas. Este en particular hago énfasis porque es muy importante, fue el famoso sistema que tuvo la oportunidad de generar un juego de ajedrez en el que derrotó por medio del desarrollo de algoritmos específicos al campeón mundial de aquel entonces en ajedrez, que fue Garry Kasparov. Y a partir de ahí no hubo más que avances en materia de IA. Lo podemos ver ya llegando a la época de los 2000 con el desarrollo de tecnologías que conocemos y que tenemos en nuestros hogares hoy en día. Tal es el caso de Alexa, desarrollada por Amazon, que hoy en día yo no escucho de ningún teléfono o de ningún hogar donde no exista ya un asistente de IA como Alexa, como Gemini o bueno, Yo Google o iGoogle, que también en su momento fue muy importante. Para los dispositivos de Microsoft o de Windows, pues en un momento se tuvo a Cortana y así sucesivamente, hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como los sistemas basados en IA. Pero bueno, ya una vez que establecimos el contexto histórico, es importante, por supuesto, entender, pues, ¿qué es esto de lo que estamos hablando? La inteligencia artificial. Si bien, como les comentaba hace unos instantes,
muchos de los estudiosos en el tema, como Turing o John McCarthy, dieron de sí todo para tratar de definirla. No existe hasta la fecha una única definición de estas tecnologías. Es importante tener esto claro porque no podemos encasillar ni englobar a las tecnologías basadas en estos sistemas en un solo concepto. Sin embargo, si tomamos en consideración todas aquellas conceptualizaciones que se han dado a lo largo de las décadas, podemos pues delimitar un esquema primordial y lo tenemos aquí presente en 3 conceptos primordiales. La inteligencia artificial de entrada tiene que ver con 1, la simulación de procesos, 2, la programación de algoritmos y en tercer lugar, el desarrollo de tareas específicas. De esta manera, con estos 3 conceptos base, podemos desarrollar una definición que nos puede funcionar para entender de manera más completa qué es la IA. A gran escala o a grandes rasgos, lo que podemos decir es que la inteligencia artificial consiste en todos aquellos sistemas o tecnologías que buscan simular procesos similares a los que desarrolla de manera cognitiva el ser humano con el afán de generar o llevar a cabo tareas específicas. Todo lo anterior por medio de algoritmos desarrollados con el afán de dar lugar a estos procesos. Entonces, a grandes rasgos podemos tener esta primera definición como la base que vamos a utilizar para el resto de esta ponencia y por supuesto de aquí en adelante la podemos tener como un indicador de en qué consiste la inteligencia artificial. Y bueno, evidentemente, así como existen muchas definiciones de la IA, también existen distintos tipos y modalidades de esta tecnología. Esta que les presento a continuación es una de las esquematizaciones o clasificaciones bases. Evidentemente existen muchas otras que son más específicas y sobre todo que se encargan de clasificar a estas tecnologías conforme a su uso o al rubro del que se trate, pero de manera preliminar podemos utilizar esta para entender un poquito más este fenómeno. Aquí manejamos, como pueden ver en pantalla, 3 distintas clasificaciones. Tenemos a la superinteligencia artificial, la inteligencia artificial general o a la inteligencia artificial específica, que bueno, aquí como pueden ver tenemos sus definiciones en inglés, son las que se utilizan de base. Iniciando con la, digamos, básica o con la esencial, que es la Artificial Narrow Intelligence o por sus siglas en inglés, ANI. Esta se enfoca en generar tareas específicas. Y para poner algunos ejemplos de dónde podemos ver plasmada esta inteligencia, bueno, ya lo comentábamos hace unos momentos, en sistemas computacionales tales como el ISA o como estos algoritmos que tú ingresas un chat, das alguna indicación y esta inteligencia artificial te lo responde o te da alguna solución específica conforme a lo que tú le brindaste. Evidentemente, pues tal como escuchamos, derivado de la definición, los sistemas que usualmente tenemos en casa hoy en día, tales como Alexa o como Gemini, son los que se pueden ingresar a esta categoría. Pero ojo, no es la única, porque vamos a la segunda clasificación, que sería la Artificial General Intelligence, o por sus siglas en inglés, AGI, que específicamente se dedica no solo a lo que hace la primera, sino que además ya tiene la capacidad de generar conocimiento. Esa es la diferencia fundamental entre estas 2 primeras categorizaciones, mientras que la Narrow Intelligence se aboca únicamente a responder a una orden. La segunda categorización se dedica a, conforme a lo que tú le pediste y al conocimiento que ya generó derivado de la primera petición, generar nuevas, no solamente nueva información, sino nuevas posibilidades de solución. Y aquí desglosamos muy en breve los 4 puntos generales de desarrollo de esta inteligencia artificial, que es la general. Esta categoría se basa en la generalización, el aprendizaje continuo, el razonamiento y la autoconciencia. Y este último punto es muy importante porque es el que nos da escala o paso a la última categoría de desarrollo de la IA. Aquí es importante retomar la pregunta del inicio que nos hacía Alan Turing en su momento. ¿Es posible que las máquinas piensen?
y es donde entramos a este estadio de autoconciencia. Si bien hasta ahora computadoras o sistemas como Alexa o como Cortana nos brindan soluciones e incluso alternativas de conocimiento nuevo conforme a las peticiones que les hacemos, no hemos llegado todavía en sí a este estadio de autoconciencia de la tecnología como sí misma. Nosotros como seres humanos somos capaces de generar estos procesos neurológicos de entender quién soy, qué me define, como persona, qué soy capaz de ofrecer, de recibir o de pensar. Y estos son los procesos cognitivos que todavía la inteligencia artificial no logra afinar en sí. Si bien nosotros lo escuchamos, les digo, en casa o en cualquier lugar donde llegamos, si hay un asistente de voz como Alexa, oye Alexa, ¿y cómo te sientes hoy? Seguramente nos va a dar una respuesta, pero no es una respuesta precisamente autoconsciente porque ella se perciba como un ser, sino que proviene justo de toda la información que ha obtenido a lo largo del tiempo y de la interacción con nosotros mismos como usuarios. Digamos que es una manera específica de dar respuestas conforme a la información que ella posee en su base de datos. Pero aquí es donde entonces damos paso a la tercera y última categorización, que es la Artificial Superintelligence o la superinteligencia artificial, la ISI. Y esta, hasta el momento, o al menos en este año 2026, que yo les pueda decir existe, todavía no tenemos conocimiento de que exista. No significa que no esté ya en desarrollo, porque como ustedes saben, los grandes corporativos y megacorporaciones, tales como Amazon, Google o todas estas megacorporaciones que se encuentran casi todas con sede en Silicon Valley, a excepción de las asiáticas, que ya las estaremos abordando más adelante, pues nos informan de los avances que se van generando conforme los tienen enfrente, pero no nos dan la información inmediata y fresca. Así que bueno, hasta este momento no se nos ha informado de que ya estemos en esta etapa del desarrollo de la IA. Como pueden ver en la diapositiva, esta inteligencia se refiere a aquella más allá del intelecto humano, pero es algo que hasta este momento todavía no tenemos enfrente. Podemos hacer referencia a esta clasificación tal vez en las historias y libros que en su momento desarrolló o escribió el autor Isaac Asimov, que es, para quienes tal vez no lo tienen presente en este momento, el autor de Yo Robot. Y a esa inteligencia es a la que hace referencia esta categoría. Entonces, evidentemente, todavía no llegamos a ese punto porque no hemos visto aún por la calle a un dron o a un droide caminando de la mano de un humano y auxiliándole en las tareas diarias. Si bien ya se ven indicios al respecto en competencias internacionales sobre desarrollo de estas tecnologías, todavía no llegamos a ese punto donde las máquinas sean total y completamente autónomas. Pero bueno, no significa que no lleguemos a ese punto más adelante. Y bueno, ya entonces entrando de lleno a la materia jurisdiccional o jurídica, que es a la que nos vamos a abocar este día, pues aquí tenemos algunos de los ámbitos de la vida humana donde se puede ver el impacto de las tecnologías basadas en IA aquí en México y en el mundo. Y bueno, algunos de ellos, pues como los pueden ver en pantalla, son la educación, el ámbito del entretenimiento, que creo que es en el que más ha influenciado, el desarrollo tecnológico y de acceso a la información de la mano de las TICs, así como en los demás espacios de la vida humana, tales como la agricultura, la medicina, el ámbito laboral, en el ámbito académico, pero principalmente nos vamos a enfocar al jurídico. Hoy nos vamos a enfocar específicamente a ese y a de qué manera se está ya trabajando desde acá del ámbito del derecho para lograr regular estas tecnologías. Aquí de igual manera, bueno, tenemos 3 puntos muy relevantes respecto a este impacto que yo les comentaba y cómo ha permeado la inteligencia artificial no solamente en el mundo del derecho, sino cómo funciona esta tecnología respecto de los derechos humanos, que de manera pues muy sucinta tenemos presente que los derechos humanos son aquellos derechos que todas las personas tenemos o a las cuales nosotros poseemos por el simple hecho de ser personas. Tal vez una definición un poco de libro, pero
pues entendemos que no todas las personas que nos escuchan y que nos están sintonizando en este momento se dedican a este ámbito. Entonces, para tenerlo de manera muy simple, esquematizado, podemos entender los derechos humanos como aquellos derechos a los que todas las personas tenemos acceso por el simple hecho de ser eso, humanos. Y son irrenunciables, inalienables y muchos otros principios que ya estaremos tocando más adelante. Pero bueno, entonces ya hablando de este impacto que yo les comentaba, aquí vemos 3 formas en las que se refleja la creación y la existencia de la IA respecto a los derechos humanos. La primera, y muy importante, se ve este impacto en la calidad de los datos de entrenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Como ustedes saben, nosotros le brindamos información a las tecnologías de IA, por ejemplo, a ChatGPT. Yo llego y le pido a ChatGPT: oye, fíjate que tengo un proyecto escolar y es para la próxima semana. Va a tratar del medio ambiente. Dame ideas sobre qué tema puedo abordar en ese proyecto. Y entonces, con esa indicación específica, el chat lo que va a hacer es generar, conforme a la información que ya tiene vertida en su base de datos, alternativas de solución a la pregunta que tú le haces o a la indicación que le das. Pero, ¿de dónde proviene esa información? Esa es la pregunta inicial. Es ahí donde caemos en este primer punto. La calidad de los datos que ingresan y salen de los dispositivos o de los chats generados con IA es fundamental, porque dependiendo de la información que entra, la respuesta que sale, y por ende, si es información correcta o incorrecta. Este es el famoso sesgo en la información, que para fines de las personas que se dedican a este rubro de las tecnologías lo conocen como el problema del garbage in, garbage out. Y es justo esto que les comento. La información que entra y la calidad de la misma va a determinar la calidad de la respuesta que te va a dar el sistema operativo. Entonces, es una de las principales problemáticas que actualmente se está enfrentando el derecho respecto a la inteligencia artificial. Porque, ¿qué pasa? Ya se han visto casos, y seguramente han escuchado alguno, sobre demandas o denuncias respecto de personas que están denunciando a la IA porque les dio una respuesta errónea. Y puede ser en cualquier ámbito, porque no lo recomiendo, y evidentemente este no es un espacio para promover estas prácticas, porque al final del día siempre es mejor acudir con los especialistas, pero no falta quien utiliza la IA para consultar temas de salud o temas jurídicos, una asesoría jurisdiccional, cuando no desean acudir con alguien que se dedica a ello. Y justamente es de donde devienen estos problemas, y al rato ya hay un mal diagnóstico por confiar de lleno en una tecnología basada en IA, que si bien son bastante eficientes, no son definitivas, y por ello es importante pues no confiarnos de este contenido. En segundo lugar, el diseño del sistema. Bueno, evidentemente estas tecnologías las diseñan humanos. Es importante tener esto claro. Así como todo en este planeta, hasta la fecha, los humanos hemos diseñado estos sistemas. Ojo, no significa que sean negativos o positivos, significa que, de nuevo, la calidad del sistema depende de los desarrolladores. Entonces, así como tenemos diseños muy eficientes, muy eficaces y bastante avanzados, como los que ya les comentaba en previas temáticas o diapositivas, pues también va a haber unos que tal vez están iniciando y que pues no nos van a brindar ni las respuestas ni las herramientas que queremos obtener. Y en tercer lugar, la calidad de las interacciones complejas. Esto quiere decir que la IA puede interactuar de maneras complicadas y a menudo impredecibles, porque pues todavía no dominamos estas tecnologías. De esa manera llegamos a algo muy importante: la vulneración de los derechos humanos derivado del uso de tecnologías basadas en IA, que es donde entra de lleno el derecho como ente regulador. Y aquí, de manera muy sencilla, les presento algunos de los ámbitos de la vida cotidiana donde ya se están viendo presentes estas vulneraciones. Evidentemente, el más fuerte de estos ámbitos es el de la comisión de delitos, porque es donde más se están dando esta vulneración de derechos. Y algunos de los ejemplos los tenemos aquí en pantalla, que seguramente en las noticias o en radio o televisión ya han escuchado muchas de estas infracciones. Entre ellas, el robo de información o el robo de identidad, el hackeo de cuentas digitales o de información personal a través de redes sociales por medio del uso de IA, la clonación de cuentas bancarias
o de tarjetas, así como la clonación incluso de la propia voz. Y recuerdo mucho que fue sonado en su momento el caso, por ejemplo, de clonación de voz con artistas, músicos, cantantes o compositores que ya empezaban a ver la vulneración de sus derechos como cantautores o como artistas por medio de estas herramientas, cuando empezaron a lanzarse temas o canciones totalmente nuevas que ellos no habían ni siquiera cantado o participado en la creación, pero que ya estaban en redes y que eran incluso más populares que su propio material. Y evidentemente esto genera un detrimento en sus derechos como compositores e incluso como personas, más allá de la dignidad humana, porque el hecho de que utilicen tu voz para generar un contenido con el que tú no estás de acuerdo en participar, pues ya te está violentando derechos. Así como, bueno, desafortunadamente, ¿verdad? Esta serie de videos que ahora se dan donde suplen el rostro de las personas por alguna autoridad, por alguna persona famosa o incluso por alguien, por un ciudadano como cualquiera de nosotros, y que ponen su rostro en un video pues de contenido pues para adultos o de contenido que no es apto para todas las audiencias, y evidentemente esta persona pues no participó de ello ni está de acuerdo con que su rostro aparezca en él o en este contenido, pues es una evidente vulneración a los derechos que como juristas tenemos que buscar la manera de regular. Y de esa manera, pues es importante entrar ya en tanto a la materia, a entender cómo el derecho puede, desde el ámbito académico, regularla. La inteligencia artificial, en conjunto con el derecho digital, que es la rama del derecho que se encarga de no solo la IA, sino de todas las tecnologías que hoy en día tenemos presentes en nuestra vida cotidiana, da como resultado lo que yo denomino esta serie de neuroderechos, que ya se está hablando en muchos foros académicos sobre esta nueva concepción de derechos más allá de los que tenemos en la vida física, porque la realidad virtual y la realidad física son diferentes. De hecho, hay un maestro, un doctor que habla al respecto, que es el doctor Azuara, a quien, por cierto, si nos está sintonizando, le envío saludos. Él habla mucho de esto y tiene una teoría al respecto. Él comenta que existen dos realidades diferentes para el ser humano desde la creación de estas tecnologías, la virtual y la material o la física, y que por ende los derechos que nosotros gozamos o disfrutamos en la realidad física no pueden ser los mismos que permean en la realidad virtual, porque ahí ni siquiera nos desenvolvemos nosotros mismos como personas, sino que tenemos tal vez un username o algún perfil para poder interactuar en este ambiente. Entonces, de aquí es que surge la relevancia de estos neuroderechos en el entorno digital y cómo cambia la manera en que el derecho debe analizar las conductas y los actos de las personas en este entorno. Y bueno, evidentemente, la vulneración de derechos genera retos y desafíos para el derecho respecto a cómo podemos moderar el actuar del ser humano respecto a dichas tecnologías. Y algunos de los principales retos aquí los ven en pantalla. Uno de ellos, y muy importante, la brecha digital, así como la inequidad digital. Y esto pues se refiere a que, si bien yo comentaba hace unos momentos, tal vez de manera generalizada, que hoy en día vemos en muchos de los hogares una Alexa, una iGoogle o una asistente digital, no en todos los lugares del mundo las familias tienen acceso a estos recursos, porque seguimos viendo hoy en día una situación de inequidad y sigue habiendo evidentemente muchas zonas, tanto de nuestro país como de todo el planeta, donde existe la pobreza marginal, la falta de acceso a cuestiones que para nosotros son tan esenciales como el Internet o a estas tecnologías, por ende. Y esto pues obvio genera un problema de regulación, porque ¿cómo vamos a establecer normas que moderen el actuar de estas tecnologías para lugares, personas, zonas o grupos vulnerables que ni siquiera tienen todavía acceso a ellas? Y es cuestión de contemplar también ese contexto social. En segundo lugar, la infraestructura tecnológica, tal como lo comentábamos. Regular estas tecnologías requiere de contar con la infraestructura para populares, sino también sobre las entidades públicas que ya tienen acceso a dichas tecnologías, ya sea a través de bases de datos, ya sea a través de sistemas computacionales, entre otras.
Y por último, pues evidentemente lo más importante, la voluntad política, que es un tema que pesa muchísimo en las agendas gubernamentales de los países a nivel internacional y que si bien ya permea, porque lo hemos visto y lo vamos a checar también a continuación, ya a nivel global se habla de la Agenda 2030 y dentro de sus tópicos se encuentra la regulación de la IA. No es uno de los temas fundamentales porque pues tan solo lo acabamos de comentar, en un mundo donde todavía hay personas que padecen hambre, no se considera como fundamental el tema del desarrollo de las tecnologías. Sin embargo, ha acaparado foco porque ya está presente en muchos de los lugares del mundo. Y entonces ya hablando respecto a el desarrollo de regulaciones en materia de derechos humanos, vamos a tocar cinco de los escritos o de los postulados fundamentales, en este caso de las regulaciones jurídicas que ya plantean en sus artículos un espacio para la IA. Uno de ellos es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que para todos los abogados y abogadas sabemos que pues es la base de los derechos humanos fundamentales. Y ya de inicio, pues en esta declaración se plantean nuevas tecnologías y se habla del derecho de acceso a las tecnologías, tanto hablando del Internet como de las TICs, y por ende pues ya vamos englobando ahí mismo este espacio de la tecnología de la IA. En segundo lugar, el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que para quienes pues lo tienen presente, esta entidad o Naciones Unidas decidió generar hace un par de años un informe donde pues hablaba de todas estas situaciones de vulneración de derechos humanos en las que pues todavía no había incursión del derecho y que era necesario regular tanto las conductas humanas con base en el uso de la IA como, por ende, su respectiva aplicación, distribución y distribución. Y de igual manera pasamos a un tercer ordenamiento legal que utiliza o que ya está hablando de estas tecnologías, que es la Declaración de Toronto. Esta como tal no es gubernamental, sino que se elaboró de la mano de organizaciones no gubernamentales tales como Human Rights Watch, Access Now, Amnistía Internacional, todas ellas en conjunto y de la mano de especialistas en las tecnologías de IA, decidieron pues generar esta declaración de Toronto, que en sus postulados pues establece de manera muy sucinta, uno, que es definitivo y urgente atender esta problemática de no regulación de la IA. Dos, genera propuestas o alternativas de solución respecto a cómo poder hacerlo. Y en tercer lugar, nos habla de soluciones, presenta alguna forma, incluso ellos presentan un proyecto de cómo podemos regular a estas tecnologías sin que exista un detrimento a los derechos de las personas. Y bueno, entonces ya en cuarto y quinto lugar tenemos dos de los ordenamientos que uno ya está vigente, ya entró en vigor el año pasado, que es la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, y la cual pues ya tiene aplicación en todo este espacio territorial. Y en segundo lugar, el Acuerdo Mundial sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, que fue elaborado por la UNESCO. Y estos dos son fundamentales porque evidentemente pues al aplicar a nivel mundial pues va a permear sobre los sistemas jurídicos de muchos países, entre ellos pues evidentemente México, porque pues formamos parte de muchos de los tratados y convenciones internacionales de los cuales dependen estas entidades, ¿no? Como Naciones Unidas, UNESCO, entre otras. Y bueno, ya entonces en ese sentido damos paso a mencionar de manera pues muy breve aquellos países que pues nosotros sabemos tienen hasta la fecha el mayor desarrollo de inteligencia artificial y de estas tecnologías en el mundo. Y por supuesto, pues sabemos que son tres de ellos los principales, los que se encuentran en la competencia por lograr el liderato en el manejo y control de estas tecnologías. Uno de ellos es Estados Unidos, en segundo lugar está el gigante asiático que es China, y en tercer lugar, la ya mencionada previamente, Unión Europea. Y bueno, por cuanto hace a Estados Unidos, si bien tienen algunas regulaciones,
algunas regulaciones internas, todavía no existe un marco jurídico delimitado. Y esto se debe a muchas cuestiones. Uno de los factores, como ustedes saben, es, y que ya lo mencionábamos hace unos momentos, que casi la mayoría de las megacorporaciones que generan estos sistemas se encuentran o tienen su sede matriz en Silicon Valley, en una de las principales sedes tecnológicas del mundo. Y por lo tanto, esta sede que se encuentra en Estados Unidos, pues no conviene tampoco regularlas al 100% porque implica temas de impuestos o taxes, implica un tema de control y por supuesto de que el hecho de que el gobierno ya se inmiscuya, pues le va a quitar libertades a estas corporaciones que hasta la fecha, en muchos ámbitos de la vida humana, siguen actuando sin un criterio orientador, siguen jugando el juego sin un oponente porque el gobierno no ha metido todavía mano para poder hacerle frente a estas corporaciones y hasta todavía 2026 en muchos rubros actúan sin una regulación que les haga frente. Entonces, bueno, en Estados Unidos, pues, de manera muy breve, está la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, que se encarga de velar porque sí exista alguna ley local en algunos de los estados parte de esa nación respecto a temas relacionados con el contenido generado con IA. Entre ellas, bueno, mencionamos algunas, la ley de Montana o llamada ley del derecho a la computación. Hay una ley promulgada creo que en Arkansas que tiene que ver con la propiedad del contenido. Es justo de lo que les hablaba cuando los artistas internacionales dieron el brinco frente a la creación o generación de contenido con su voz o con su rostro sin que ellos hubieran permitido que se utilizara, pues por supuesto que se iban a levantar y iban a alzar la voz. Y bueno, de ahí algún par de regulaciones más generadas en las principales ciudades de esta nación, como Nueva York, en New Jersey, o en Dakota del Norte y en Oregon. Pasamos con China, que es el principal oponente con Estados Unidos respecto al desarrollo de estas tecnologías y como les comentaba, pues el gigante asiático no se ha quedado atrás, al contrario, lleva la delantera y pese a que muchos de los principales sistemas que utilizamos provienen de Estados Unidos, China, insisto, no se queda atrás, incluso en materia de regulación jurídica va a la delantera, lleva el primer puesto y esto toda vez que desde 2018, dense cuenta nada más del año, desde 2018, si no es que antes, en China ya se encontraban en vías de desarrollo un proyecto estatal completo de regulación jurídica en materia de IA. Empezaron con, en 2018, el Plan Estratégico Nacional, donde plantearon entre sus muchos temas, porque este plan hablaba de todos los temas de la vida cotidiana o humana, un apartado específico para tecnologías basadas en IA. Y de ahí partieron con el proyecto tras proyecto tras proyecto de ley. Posteriormente se estableció una política en China llamada Hecho en China. Esto fue rumbo a 2025. Se creó para 2019-2020, pero estaba proyectado para el 25, y que consistía en que se apoyara de manera interna a nivel nacional todos aquellos programas computacionales, desarrollos, objetos o gadgets hechos en China, así como todo lo que proviene del mismo país. Esta cultura similar al hecho en México. Entonces, de esa manera empezaron a blindar, pues para evitar la entrada de golpe de los sistemas computacionales que provienen de Estados Unidos e impulsar lo local. Y así llegamos hasta 2020, donde se generan dos importantes desarrollos jurídicos en sus respectivos congresos, que fue la Ley de Ciberseguridad de la República Popular de China y el Plan de Desarrollo de Inteligencia Artificial en Nueva Generación. Estos dos ordenamientos jurídicos son la base de todo su sistema junto con el plan estratégico que les comentaba. Y a partir de ahí, China no ha parado. China tiene ya generada incluso una propuesta de ley de inteligencia artificial que ya está en funcionamiento y que está proyectada para continuar avanzando y creciendo hasta 2030. Entonces van completamente a la par de la Unión Europea. Es impresionante el nivel de avance en regulaciones jurídicas que, insisto, China tiene
porque han hecho todo un esquema. Si bien podemos hacer un comparativo muy consistente, mientras que en Estados Unidos vemos prácticamente la ausencia, no total, pero sí parcial, de regulaciones, en China vemos el caso totalmente opuesto. Vemos una que muchos podrían llamar sobreregulación, pero en realidad no lo es, porque están buscando cubrir cualquier laguna legal que se les aparezca en el camino. Por ejemplo, como pueden ver aquí en la diapositiva, hay un código de ética para la inteligencia artificial de la nueva generación. Ellos ya no solamente están abordando la parte jurisdiccional, están abordando la parte moral, la parte ética, la parte del desenvolvimiento de su ciudadanía frente a la IA y de cómo regular sus conductas al respecto. Y bueno, todo esto obvio lo concatenan con las leyes que ya tienen, ley de seguridad de datos, la ley de regulación de protección de seguridad de las mismas personas y de la información crítica respecto a la IA. Y bueno, ya el tercer espacio que yo les comentaba es la Unión Europea. La Unión Europea nunca se ha quedado atrás, siempre ha estado presente. Entonces, pues ellos no tienen ausencia de regulación, decidieron tampoco irse como China a generar un ordenamiento por cada uno de los ámbitos en los que influye la IA, simplemente dijeron vamos a hacer uno concreto y con ese nos basta. Y este se llama Ley de IA de la Unión Europea, que como les comentaba ya entró en vigor desde el año pasado y pues apenas viene su primer informe oficial para ver de la mano de Naciones Unidas cómo ha influenciado en el contexto global, porque este ordenamiento ha permeado en el sistema de derechos tanto europeo como en el mundial, incluso aquí en Latinoamérica ya tiene injerencia, porque es el ejemplo a seguir respecto a derechos humanos. Y bueno, ellos también, tal como China desde 2018, empezaron a trabajar con la Declaración de Cooperación sobre Inteligencia Artificial y de ahí es de donde parte cada una de las bases para llegar a lo que hoy conocemos como ley de IA. En esta ley se enfocan mucho a regular distintos conceptos jurídicos, el tema de propiedad intelectual, el tema de contenido en las redes, el tema de protección de la identidad de los usuarios. Incluso ellos ya plantean infracciones, multas o, bueno, de manera a nivel penal o en el ámbito penal, estas regulaciones del tipo penal respecto a las actividades realizadas con IA ya generan tipos penales específicos y también plantean infracciones para los administradores de los servicios, para quienes los brindan, los distribuidores, como para los usuarios. No solamente se quedaron con uno de los dos, ya están hablando de ambos. Tanto los generadores de estas tecnologías se deben regular como quienes las utilizan y la manera en que les dan uso. Y bueno, pues no queríamos dejar de lado, ¿verdad?, al caso de Latinoamérica. Yo entiendo que pues estamos aquí en México, aquí en nuestro país, debo ser muy honesta, se han planteado hasta 6, creo son hasta el momento, proyectos de ley relacionados con regular a la inteligencia artificial. Desafortunadamente ninguno ha llegado a buen puerto, todavía estamos a la espera de que uno de estos proyectos de las distintas bancadas partidistas que pues están o existen en nuestro país llegue o vaya por buen camino, pero bueno, no hemos llegado a ese punto. Sin embargo, Latinoamérica también estudia este fenómeno y no se queda atrás. La CEPAL, o Comisión Económica de América Latina y el Caribe, desde 2020 se ha enfocado en darle seguimiento a cómo se aplican estos sistemas computacionales en nuestros países latinoamericanos. Y fue de la mano del CENIA, o Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que tiene su sede en Chile, que generaron lo que hoy conocemos como el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, por sus siglas el ILIA. Porque sí, nosotros en Latinoamérica también regulamos a la IA y no nos quedamos atrás en esas regulaciones. Y de hecho este informe es referente para muchos otros países del mundo, no solamente aquí en Latinoamérica. Ya para la misma ley de IA que les comento, lo tienen como un referente por los conceptos que utilizan y por lo avanzado de la categorización. Aquí la pueden ver en pantalla. Este índice latinoamericano de IA contempla muchísimos factores. Los principales, porque son categorías, subcategorías y subfactores, no los vamos a mencionar todos en este momento, pero dejo aquí en pantalla la imagen para que lo tengan presente y si les interesa lo puedan buscar. Manejan los siguientes factores: los habilitantes,
una categoría específica que con siglas mencionan como IDA, que se refiere al factor de investigación, el de innovación y desarrollo y el de adopción, tanto en el ámbito industrial o privado como en el gubernamental. Y por último, G, que esta letra se refiere a la gobernanza. Entonces, el ILIA, este índice, lo que hace es medir cada una de estas categorías y cómo se ha desarrollado en todos los países que forman parte de la CEPAL, entre ellos nosotros, México. Y es ahí donde pasamos a esta estadística que quisiera que fuera un poco más pues benéfica o favorecedora para nosotros como país, pero bueno, desafortunadamente no nos está favoreciendo tanto como esperaríamos. Como pueden ver, este gráfico que tienen aquí es el lugar que ocupa cada uno de los países de la CEPAL, de mayor a menor, en desarrollo, regulación, políticas públicas y propuestas de las mismas, así como en medios, mecanismos de acceso a estas tecnologías en cada uno de estos países. A la cabeza, como pueden ver, va Chile. Chile desde hace 5 años es el gigante latinoamericano en regulación y en desarrollo de tecnologías, así como de programas gubernamentales para impulsar a la IA en Latinoamérica. De la mano, pues lo siguen en segundo y tercer lugar, que son los que están en color como lila, Brasil y Uruguay, con un 70 a 62% sobre el índice base de este mismo ILIA, que es el 100. Entonces, dense cuenta, todavía sigue siendo un porcentaje considerable, un 70, no hemos llegado ni al 80 en desarrollo en Latinoamérica, no se cumplen con todos los factores que les acababa de presentar, pero bueno, ahí van a la cabeza. Ellos son países pioneros aquí en Latinoamérica. Y posteriormente, en azul se muestra a los países adoptantes, aquellos que están en la competencia, que ya tienen un poquito de avance, pero que todavía nos falta. Y desafortunadamente México en este año 2025 bajó en la escala, bajó en el ILIA, nos encontrábamos en el 5º lugar el año pasado y este año ya estamos en el 7º. Entonces, en el 8º, disculpen, porque nos sobrepasó Perú. Entonces, bueno, esto significa que pues hay mucho por hacer, hay un margen de oportunidad, tenemos un 47% sobre la base del 100 y pues tenemos todavía mucho trabajo por delante, pero hay muchos países, no todo está perdido, hay muchos países pequeños que se están convirtiendo en exploradores, como los llaman ellos, que están iniciando a generar políticas públicas al respecto, como por ejemplo el caso de El Salvador, que es el que va a la cabeza de los exploradores y a cómo va la cosa, no tardando, va a entrar al rubro de los adoptantes. Se nota el avance en nuestra región, se nota que hay interés en seguir regulando estas tecnologías, pero sobre todo desarrollándolas, porque faltan programas, también en México, hablo por el contexto en general, que impulsen a nuestros chicos, que impulsen a los estudiantes universitarios a generar más sistemas basados en IA y sobre todo a regularlos. Y bueno, aquí dejamos como a modo de, para empezar ya a cerrar y sobre todo a que quienes nos ven reflexionen respecto al tema de qué podemos hacer en favor de prevenir la vulneración de derechos humanos. Como se pueden dar cuenta, aquí a nivel jurídico pues hay muchos de los principales ordenamientos que ya están en vías de desarrollo o que ya están desarrollados, como el Pacto Digital Mundial, que fue propuesto por muchas de las naciones de ONU, o bueno, de Naciones Unidas, con el afán de darle seguimiento a estas leyes que ya les comenté, y el objetivo pues es unificar, generar ya un sistema global que permee en todas las naciones del mundo, modelos de detección de anomalías, que es muy importante, ya hay algoritmos como X, donde se están generando este tipo de desarrollos para encontrar pues aquella información que puede ser xenófoba, misógina o que genera vulneraciones a derechos humanos en las respuestas de estos sistemas. Creación de nuevas figuras jurídicas, como les comentaba, aquí en México ya hay 6 propuestas de proyecto, esperemos que en breve existan más, y agencias de robótica e inteligencia artificial en el país. Aquí, de hecho, en Jalapa tenemos un instituto que desafortunadamente yo ya no lo escucho tanto, pero espero que se le dé el impulso y que no se deje en el abandono, que es el LANIA, de donde de hecho egresó mi mamá. Y es por ello que aquí su servidora y amiga tiene ese interés por estas tecnologías, porque tanto mi madre como mi padre se dedican a esto, son informáticos. Entonces, no dejar de lado ese interés por estas tecnologías, por lo que implica regularlas y tenerlas presentes en todas nuestras agendas, desde lo municipal hasta lo nacional e internacional.
Y pues, como les decía, pues ya para ir cerrando este esquema, a modo de reflexiones finales, pues muy conciso. ¿Con qué nos quedamos de toda esta plática que tuvimos el día de hoy? En primer lugar, la inteligencia artificial no es el enemigo, es una herramienta para facilitarnos las actividades en el día a día, es una herramienta para facilitar la vida humana. No debemos verlo como algo negativo. Es importante entender que todo lo que desarrolla el ser humano debe tener un enfoque positivo. Y ahí es donde entramos a este punto de que la IA, si bien se ha utilizado en últimos años como un medio para cometer delitos o para vulnerar derechos, no es la responsable. La responsabilidad de lo que se genera o de las acciones que se toman con IA proviene de nosotros, porque somos los humanos quienes utilizamos estos mecanismos. Entonces, es importante empezar a generar ordenamientos jurídicos que no deslinden esa responsabilidad del sujeto activo. El uso y aplicación de estas tecnologías evidentemente debe ser regulado por el derecho, y estas regulaciones, como ya escuchamos previamente, deben de llevarse a cabo tomando en cuenta tanto el contexto como la realidad de cada sociedad en el mundo, porque no es lo mismo una regulación jurídica aquí en México que en China, y mucho menos en Nepal. Entonces tenemos que contemplar esas diferencias que nos hacen únicos como país, como nación, y tenerlas presentes para generar estos ordenamientos, estas leyes, estos tratados y convenciones. Y pues con todo esto en mente espero dejar en ustedes un cuestionamiento, una duda, alguna reflexión, y que a quienes les generó interés sigan buscando, se sigan informando y se sigan preparando al respecto. Por mi parte, esto es todo, pero no me quiero ir sin antes dejarles esta pequeña frase para que les deje algo en qué pensar. La IA es un espejo que refleja a la humanidad, y si no nos gusta lo que vemos, tenemos que cambiar nosotros, no la IA. Entonces, esto que dijo Joanna Bryson, profesor de ética de IA en 2020, es muy importante recordar esta parte. Todas las tecnologías que desarrollan los humanos no son más que el reflejo de nosotros mismos. Entonces, nuestros principios y nuestros valores deben de ir siempre de la mano con el actuar y el desarrollo de estas tecnologías. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Dairén, por esta valiosa y enriquecedora conferencia. Qué interesante. Y bueno, antes de todo quiero invitar a las personas, vamos a abrir nuestro espacio de preguntas, de comentarios, así es que por favor manden todos sus comentarios, sus preguntas a través del chat que se está abriendo en un momento. Y aún así también comentar, maestra, que tenemos por aquí ya unas preguntas que me mandaron hace ratito y las anoté. Correcto. Mientras las personas por ahí nos hacen favor de escribir sus inquietudes. ¿Cómo pueden los países en desarrollo participar en la gobernanza global de la IA? Qué buena pregunta. Gracias por sus preguntas, primero que nada, a todos los que nos están viendo, y trataré de ser breve. Bueno, esta es una pregunta muy interesante, y considero que justo lo que acabábamos de ver, índices como el ILIA, que es el índice latinoamericano, son muy importantes para poder entender primero en qué lugar nos encontramos como nación respecto al mundo, y segundo, qué podemos hacer para mejorar estas regulaciones, o si no las tenemos, para irlas creando. Entonces, bueno, los países en desarrollo, ¿qué pueden hacer? Como vimos en el caso de Lilia, que fue a nivel Latinoamérica, hay países que siguen subiendo, como El Salvador, y que están escalando. ¿Qué podemos hacer? Inicio, como ciudadanía, lo que podemos hacer es levantar la voz. Y no me refiero a generar disturbios, ni mucho menos, ¿no? La forma que la ciudadanía encuentre para hacer valer sus derechos siempre va a ser válida mientras el derecho esté presente o de por medio, siempre. Pero podemos empezar por pequeñas acciones, desde el ámbito académico, desde el ámbito laboral, desde el ámbito profesional, compartiendo este tipo de espacios con las personas. Es ya una primera acción positiva para, como país en vías de desarrollo, pues generar interés, porque al final del día recuerden que las agendas públicas y políticas no hablan de los temas si no están en boca de todos. Tenemos que generar ese interés en estos tópicos para que el gobierno voltee a verlos y para que los consideren en nuestras agendas, tanto políticas como futuras. Entonces, de inicio, hablar del tema, difundir, compartir, hacer ruido al respecto y, por supuesto, seguirnos preparando y capacitando, porque yo siempre he considerado que la educación es la herramienta, el conocimiento es la llave para seguir creciendo y no lo podemos dejar de lado.
Sobre todo eso, no hay que dejar de lado. Maestra Nayeli Velasco de la Rosa nos dice, muy buena la conferencia en educación, ¿cuál considera que sea el mayor reto en el uso de la IA generativa? Uy, muy bien, gracias maestra y qué bueno que les gustó la disertación. Bueno, en la IA generativa sí tiene sus aristas. Definitivamente, como les comentaba, no hemos llegado a ese punto en el que una tecnología trabaje por sí misma. Todavía no nos encontramos en esa etapa de desarrollo, como les decía. No hemos llegado al punto que nos muestran en el libro de Yo Robot, pero pues no lo descartemos. Hoy en día los avances tecnológicos están al alcance de la mano y todos los días nos enteramos de que ya se desarrolló un sistema nuevo. Entonces, en el caso de la IA generativa, como ya escuchamos en la conferencia, se trata no solamente de seguir órdenes, sino que con base en la información que le brindamos, genera conocimiento. Pero justamente por eso yo hablaba de, este es para mí el principal reto, el reto de qué tan fiable es o qué tan confiable es la información que recibimos de parte de esa tecnología, porque aquí es donde entra este problema que les mencionaba del garbage in, garbage out, o sea, la IA trabaja con la información que recibe, con lo que la alimentamos. Entonces, si queremos que nos dé resultados positivos o eficientes, hay que darle información positiva y eficiente. Así que de inicio yo creo que ese es el principal reto. ¿Qué tan confiable es la información que recibimos de la IA? Porque a veces, evidentemente, pues como todo puede tener un sesgo, se puede equivocar. Es importante entonces, pues nosotros como usuarios, yo que favorezco que cuando utilicemos este tipo de chats o de tecnologías como los que ya les mencionaba, pues tratemos de hacerlo siempre de una manera ética, de una manera consistente con nosotros mismos y pues tratando de no dañar, de no generar prejuicio o perjuicio, ambos, tanto prejuicio como perjuicios en contra de las personas, siempre de una manera muy responsable. Así es. Otra pregunta de parte de Cristian Prieto Díaz. ¿Hay alguna regulación de uso educativo de la IA? Qué interesante también. Muchas gracias, maestra. Muy interesante. Sí, sí existen. De hecho, justamente en la Unión Europea, que les comentaba que está la ley de IA, hay todo un apartado en su capitulado, creo que es en el quinto, porque tiene muchísimos capítulos, es una ley enorme, pero en ese espacio hablan justo de, creo que lo denominan porque está también obvio en inglés, de las personas que proporcionan servicios académicos basados en IA. Bien. Por ejemplo, aquí en Jalapa tuvimos en su momento el sistema Galileo, que no sé si lo ubiquen, pero a lo mejor para quienes son más grandes que yo, sí lo ubiquen, y si no, a los jóvenes les explico de qué trata. El sistema Galileo era similar al Encarta, una enciclopedia virtual que incluso tenía hasta su versión infantil y tenía actividades para ir aprendiendo y desarrollando. Entonces era, digamos, que un software académico, pero orientado a ciertos grupos o edades. En la ley de IA europea, este tipo de softwares que ya utilizan IA generativa o IA, bueno, la narrow IA, que es la específica, ya señalan las responsabilidades a las que pueden ser acreedores quienes brindan estos dispositivos o estos servicios, como las responsabilidades de quienes las utilizan en caso de que no lo hagan de manera adecuada. Ya ellos establecen cuestiones de multas, sanciones administrativas, incluso ya manejan esta situación de adaptar lo que se señala en la ley de IA a sus códigos penales, que no son iguales que los nuestros, pero algo similar. Entonces, a nivel académico sí ya existen. Aquí en Latinoamérica todavía estamos un poco en pañales en ese aspecto, pero estamos encaminados a ello y eso es lo más importante. Muchas gracias, maestra. Tenemos otra pregunta más. ¿Considera que su regulación debería centrarse principalmente en controlar la tecnología o en establecer límites y responsabilidades claras para las personas e instituciones que deciden cómo utilizarla? Qué excelente pregunta. Qué gran pregunta. Muchas gracias a quien la hizo. Justo, esto creo que ya proviene más de un criterio personal y yo definitivamente me quedo con la segunda alternativa. Como les decía en una de las reflexiones finales, las tecnologías no son negativas y la IA tampoco lo es. Tenemos que lograr como humanidad congeniar con ella y buscar regularla, más no prohibirla,
porque una cosa es el control y otra cosa es la regulación. Efectivamente, es necesario establecer límites porque los límites son saludables, pero tampoco se trata de satanizar a las tecnologías basadas en IA o de prohibir su utilización, por ejemplo, en las escuelas. Uno de los casos que más veo ahorita, tanto en el ámbito jurídico como en el académico, es el tema de la elaboración de proyectos. Creo que de hecho ya vi por ahí notas de esta misma semana que pasó, de denuncias o quejas respecto a proyectistas o a gente en los órganos jurisdiccionales, en los tribunales. Creo que fue en un juzgado local de aquí de México, donde acusaron a uno de los funcionarios, de los servidores públicos, de utilizar IA para hacer las resoluciones. Entonces eso es gravísimo, pero al mismo tiempo no hay que satanizarla. ¿Por qué? Porque la IA puede ser una herramienta muy útil para el ámbito académico. Ojo, no se trata de que tú le pidas que te elabore el trabajo y lo saque todo por ti, pero la puedes utilizar como criterio orientador. Por ejemplo, oye ChatGPT, auxíliame, necesito saber qué criterios existen en materia, por ejemplo, de discriminación contra la mujer y qué leyes ya están regulando esta parte en el mundo, y que te lance unas opciones. Y entonces ya uno como jurista se puede dar a la tarea de encaminarse a la lectura, de hacer el desarrollo y el análisis. Esa es la clase de acciones que yo creo que podemos tomar de manera positiva para utilizarlas, pero definitivamente no podemos permitir que o creer que esta tecnología nos va a suplir o que va a hacer el trabajo por nosotros. No se trata de eso, no se trata de que dejen sin actividad al ser humano, deben ser un complemento. Entonces, sí, yo considero que límites, es cuestión de límites y de oportunidad, no de control. Sin abuso, ¿no? Exactamente. Otra pregunta que tenemos de parte de Célide: ¿quién puede o desde dónde se generan estas propuestas para proponer leyes? Muy bien, bueno, esto ya es tema jurisdiccional. Aquí en México me voy a abocar al caso mexicano porque es el que más conocemos y por supuesto pues todos que creo que quienes participamos somos de aquí, si no, saludos también a quienes nos visitan de fuera. Aquí en México, bueno, evidentemente quienes tienen la función y la atribución específica de legislar son, válgase la redundancia, los legisladores, aquellos funcionarios y servidores que se encuentran en el Congreso de la Unión, tanto en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, como en los congresos locales. En este caso aquí tenemos pues el Congreso del Estado de Veracruz, en nuestra actual legislatura. Entonces, ellos son quienes tienen esa atribución y la capacidad de generar las propuestas o alternativas de proyecto de ley. Es por eso que cuando llegan estos periodos electorales, al menos yo, desde mi punto de vista muy personal, sí promuevo esta parte de ver la trayectoria del funcionario, pero sobre todo también ver cuáles son sus propuestas. ¿Por qué? Porque si al final esa persona es seleccionada para el cargo, tiene la responsabilidad dentro de sus atribuciones de generar alternativas de proyectos de ley basadas en lo que su comunidad necesita. Entonces, si es un diputado local, pues tendrá que hacer propuestas conforme a las necesidades y al contexto de el lugar al que está representando. En este caso, si es la ciudad de Jalapa, pues conforme a eso o a la zona a la que se dedica. Los diputados y senadores federales, evidentemente, pues abarcan mucho mayor competencia, pero gracias a esto es que tenemos la posibilidad de, como ciudadanía, de solicitar cuentas, de pedirle a nuestros legisladores, oye, no se está regulando en materia de limpia pública aquí en nuestro estado, haz algo. Tenemos que proponer algo al respecto, es pedirles, justamente por algo somos servidores públicos, que como escucharon en mi caso yo soy una, hay que exigirnos, porque por algo, de ahí viene el nombre, estamos para servirle a la ciudadanía y a la población, desde nuestra trinchera y desde nuestras atribuciones, sin excedernos jamás de ellas. Entonces, en el sistema legislativo existe un proceso jurisdiccional que nosotros llamamos IDASPI, son siglas, y que es cada una de las letras del IDASPI nos indica el paso a seguir dentro del proceso legislativo de cómo desde la iniciativa de ley, que es la letra I del IDASPI, no me lo voy a explicar todo, pero bueno, la I de iniciativa, cómo desde ahí vamos avanzando hasta llegar al final del proceso, que ya es cuando entra la famosa vacatio legis, que así se le llama en latín, que es las vacaciones de la ley, cuando ya está aprobada, porque pasa por todo un proceso de evaluación, la discuten entre cámaras, el proyecto llega ya entonces a su consolidación, se tiene por aprobada, se da un periodo para que entre en vigor y ya entonces entra de lleno la ley
a funcionar en nuestro sistema. Entonces los invito a checar también esto del sistema del IDASPI, es un proceso jurídico, es así como se pueden generar proyectos de ley, en este caso que estamos hablando de IA en esa materia, pero también en cualquier otra. Gracias, maestra. Tenemos también una pregunta muy interesante de Corina Alarcón Ferreira. Okay. ¿Qué acciones pueden realizar docentes y directivos para garantizar que el uso de la inteligencia artificial en la escuela sea ético y respetuoso de los derechos humanos? Esto está muy bonito. Sí, y justo va concatenada, considero, Francisco, con la pregunta que nos hacían hace un momento, del tema de los límites y el control. Evidentemente, pues las instituciones educativas, como es el caso de este Instituto Consorcio Clavijero, pues tienen una responsabilidad muy grande, porque está en sus manos, pues velar porque todo el conocimiento que se genere dentro del mismo y que por ende salga a la luz del mismo instituto, pues cumpla con estos requisitos, ¿no? Cumpla con estas normas de principio ético, de responsabilidad, de certeza. Entonces, bueno, una acción que se puede tomar tal vez de manera interna, yo los invito a quienes se dedican a este ámbito a acercarse o a llegarse a estas leyes, a estos compendios que les acabo de mencionar, porque así como muchos son ya gubernamentales, otros son no gubernamentales, como el que les comentaba que desarrolló Amnistía Internacional y creo que fue Just Now y Rights Now. Ellos no son gubernamentales, son ONGs y sin embargo se dan a la tarea de generar estudios al respecto. Entonces, realmente en cualquier institución podemos crear regulaciones que influyan en nuestro entorno de manera responsable, de manera ética, de manera consciente, y también las educativas lo pueden hacer. No está mal, yo considero que una escuela establezca tal vez en su reglamento interno un apartado respecto a el uso de las tecnologías basadas en IA, y pues tal vez establecer estos límites sanos. Por ejemplo, el tema que les decía de los proyectos académicos que antes, bueno, en mi momento se decía, no utilicen Wikipedia, no utilicen sitios que no son fiables como Rincón del Vago. Y ahora lo que escucho es, no utilicen ChatGPT porque vamos a pasar su proyecto por procesadores de información para ver si no utilizaron IA. Entonces, pues abocarnos a esa parte e invitar a los estudiantes, a la comunidad académica, a no depender de estos sistemas, utilizarlos como un acompañamiento, pero que no sean el definitivo o el único instrumento para poder desarrollar conocimiento, desarrollar proyectos, desarrollar saber. Entonces, se puede establecer, sí, yo no creo que sea restrictivo, siempre y cuando se haga cuidando esta parte de no vulnerar más derechos en el camino, siempre velando por el respeto a los derechos de todos los estudiantes, del estudiantado, de los profesores de la academia. Es más que válido y al contrario, considero que es productivo. Muchísimas gracias, maestra. Gracias de verdad por esta conferencia y agradecemos también a todos ustedes por realizar sus preguntas, por estar con nosotros y bueno, como muestra de reconocimiento por su destacada participación en esta conferencia, el Instituto Consorcio Clavijero le hace entrega de una constancia. Voy a dar lectura. Otorgamos la constancia a la maestra Dairén Ramírez Hernández por su participación como ponente de la conferencia La regulación jurídica de la IA a la luz de los derechos humanos, que tuvo lugar en la sala de juntas del Instituto Consorcio Clavijero y que fue transmitida a través de la plataforma Zoom con una duración de 1 hora de trabajo académico. Jalapa, Veracruz, a 13 de julio de 2026. Firma la maestra Melissa Fabiana Luna Alcaraz, directora general del Instituto Consorcio Clavijero. Muchísimas gracias, gracias por la invitación a la maestra Fabiana, a todo el equipo, al subdirector José Manuel, a quienes me acompañaron aquí en el proceso técnico, porque todos tienen un trabajo fundamental en el desarrollo de estos espacios y que se sigan promoviendo. De igual manera, porque alcancé a ver ahí en el chat que, pues evidentemente por el tiempo tal vez no nos sea posible atender todas las dudas, les dejé por ahí en la última diapositiva mi correo electrónico, entonces si quieren hacer alguna otra pregunta o si tienen interés en seguir aprendiendo respecto a estos temas, adelante, pueden hacer llegar ahí sus cuestionamientos y primeramente los estaremos respondiendo.
Muchísimas gracias, así será, maestra, porque sí hay muchas preguntas. Y bueno, a todas ustedes y todos ustedes que nos acompañaron desde distintos puntos de la ciudad, del estado, del país, incluso hay gente que luego se conecta de otros lugares. Sí. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Antes de concluir, les tenemos algunos anuncios importantes. Para obtener su constancia de participación, es importante que sigan las instrucciones que les hicimos llegar vía correo electrónico al momento de su inscripción. Hace un momento les proyectamos la muestra de la constancia que van ahí está, a recibir. Entonces, nada más a seguir las instrucciones. El día de mañana continuaremos con la conferencia Teletrabajo, retos y oportunidades en la nueva realidad laboral, a cargo del licenciado Jesús Iván Girón Cobos, a las 12 horas por esta misma plataforma. Por otra parte, el Instituto Consorcio Clavijero inicia periodo de inscripciones de nuevo ingreso del 27 de julio al 5 de octubre. Esto es para nuestro ciclo octubre-diciembre 2026, por lo cual los invitamos a visitar nuestra página www.clavijero.edu.mx. Ahí podrán ver nuestra oferta educativa TCU, licenciatura, las cuales ya gozan de gratuidad, es decir, que no van a pagar ni inscripción ni reinscripción. También contamos con maestrías, tenemos también diplomados, así es que pueden ustedes revisar nuestra página, vienen también ahí teléfonos de contacto. Y quiero comentarles también que el Consorcio Clavijero actualizó su proceso de pago. A partir de ahora los pagos deberán realizarse a través del Banco BBVA. Les invito a consultar el video de referencia que está en www.clavijero.edu.mx/mis pagos. Todo junto para que puedan checar cómo se hacen los nuevos pagos ya en este nuevo banco. Y para finalizar, el Instituto Consorcio Clavijero, con motivo del Día de la Abogada y el Abogado, les otorga un 50% de descuento para el curso de inteligencia emocional a todas aquellas personas que nos acompañaron este día. Así es que los invitamos para mañana, tenemos todavía una cita mañana y pasado, deseándoles un excelente día. Nos vemos mañana. Maestra, muchísimas gracias. Gracias a ti, Francisco, y gracias a todos por sintonizar. Nos estamos viendo en breve y tengan un excelente día. Felicidades a los abogados. Hasta pronto, felicidades.